A continuación, presento a Jaime Olazábal, que es ingeniero de montes y biotecnología por la Universidad de Valladolid. Es coautor de varios libros científicos, emprendedor y director de IDEFORES, Biotecnología Forestal Aplicada. Gracias por venir, porque Jaime nos acompaña en varias jornadas y varios años, y es siempre un placer. Bueno, pues muchísimas gracias por la organización del evento y que siempre es bueno hablar del emprendimiento, pero de la innovación, de cómo está cambiando un sector, sobre todo cuando hablamos que está cambiando para bien, que no siempre pasa, depende en qué época nazcas de la historia, puede que esto... ¿no? Yo hice la carrera hace muchos años, cuando, bueno, siempre ha habido trabajo en este sector, pero no había tanto potencial como ahora, como ha dicho Leire, ¿no? Ahora todas las empresas quieren tener a alguien que sepa de medio ambiente. Antes el medio ambiente era como algo que estaba por ahí y si hay dinero de sobra ya lo aplicaremos, si no, incluso desde la administración ha sido así. En la crisis de 2008, bueno, 2008 que luego se extendió más, pues ahí los recortes primeros fueron hacia el recorte ambiental. Entonces eso no anima mucho a los que estábamos en ese sector en aquel momento, ¿no? Pero ahora de repente pues han cambiado las cosas y va mejor. Bueno, yo os voy a contar aquí, os he puesto un poco bueno, la página web para que veáis lo que hacemos, porque no es lo importante, lo podéis ver en cualquier momento, pero bueno, está bien ver bueno, pues las originalidades a las que nos dedicamos. Os voy a contar un poco la historia de cómo he llegado aquí, porque es, bueno, yo creo que lo más importante. Y bueno, yo soy de Zumaya, de un pueblo del País Vasco, y yo quería estudiar ingeniero de montes, y el sitio más cercano que había era Palencia. Y por eso vine. Para mí era algo, yo quería estudiar ingeniero de montes. Ingeniero forestal inicialmente. Entonces, bueno, pues durante el instituto y bueno, cuando estaba estudiando yo no era un gran estudiante, iba solucionando los problemas y ya está. Pero cuando llegué a la universidad pasó algo, porque era yo creo que, bueno, pues me gustaba, bueno, siempre me han gustado, digamos que la parte matemática y también la parte ambiental, y es la única carrera en la que se unían las dos cosas radicalmente, ¿no? Y entonces pues pasaron varias cosas. Lo primero, decidir que quería estudiar ingeniero de montes. Y lo segundo, que pasan cosas en la formación y en con quién te cruzas en la vida. Entonces aquí me crucé con un profesor que tenéis aquí, que es Juan Andrés Oria de Rueda, que yo ya venía degenerado hacia los hongos, hacia que me gustaban especialmente las setas, pero aquí pasaron dos cosas. Yo ya sabía algo de setas y de repente vi que había un nicho en el que Juan Andrés nos contaba que las setas forestales son las de mayor interés económico y que los micólogos no sabían de nada de lo forestal, porque en las guías de setas aparece Boletus edulis en frondosas y coníferas. ¿Eso qué es? Bueno, pues ahora sabemos que eso es que son micorrícicas y que se asocian en las raíces de los árboles, ¿no? Y si no hay árboles, no hay boletus. Bueno, pues todo eso y la gestión que hay que hacer de un bosque para mejorar las producciones de setas, que en muchos casos pueden dar más dinero que la propia madera, en algunas zonas, pues que no es la zona atlántica de España, bueno, pues es bastante interesante y lo está siendo y ya veréis en qué ha desembocado todo esto, ¿no? Pero ese cruce con un profesor bueno, esto igual en el instituto también puede pasar, un profesor que te anima a estudiar física, yo qué sé, o biología, y entonces tú te dedicas a eso. Pues aquí a mí me pasó con Juan Andrés la primera vez, ¿no? Y sigo colaborando con él en cosas de innovación. Y luego, bueno, pues después de la carrera, después de estudiar ingeniero forestal, que puede ser vuestro grado ahora, yo dije, oye, me parece que tenía que estudiar un poco más porque me gusta esto, pero creo que necesito más formación. Y entonces estudié ingeniero de montes, que es como, bueno, el máster que vosotros podéis hacer ahora. Y entonces me gustó más, bueno, y aquí fue Milagros también, profesora, y algunos otros que ya conocéis. Y terminé montes y empecé a trabajar y empecé a hacer cosas, bueno, como todos ya hemos dicho, ¿no? Muchos ya habéis contado. Empecé a trabajar en incendios, porque nada más tener un título tú ya puedes trabajar, ¿no? Pues empecé a trabajar.
Y luego me dediqué algún año a trabajar en el desarrollo rural, en León y en el norte de Palencia. Pero a mí siempre me había gustado la investigación, ese querer aprender más. Y entonces tuve la oportunidad, salió una beca para hacer el doctorado. Y entonces hice el doctorado con Julio Díez, que es, bueno, pues otra persona también que pues ha influido en las cosas que hemos ido haciendo y que bueno, pues aquí es donde se transforma un poco todo y después de terminar la tesis doctoral con una formación muy avanzada, pero mi intención siempre había sido de ingeniero. Entonces aquí cruzar una cosa, y os animo aquí a hacer el doctorado, a hacer ese tercer ciclo, porque nuestra mentalidad de ingenieros siempre va a hacer que la investigación sea aplicada. Entonces esto es un nicho en el que hay muy pocas carreras en las que verdaderamente esto sea muy importante ahora. Porque el conocimiento en el mundo industrial, quizá hay más de qué hacer, pero en el mundo ambiental es infinito, porque las variables son tan enormes que va a haber que hacer investigación e innovación continua el resto de nuestra vida y de las próximas generaciones para entender qué pasa con el clima y todas estas variables que vemos que son muy difíciles de modelizar, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que sí podemos ir entendiendo, pues fue lo que después de hacer la tesis yo dije, oye, pues a mí lo que me gusta es lo práctico y bueno, pues decidí hacer una empresa. Porque siempre había sido también la intención. Bueno, pues una cosa, esto es como siempre piensas cuando estás en la carrera, pues oye, ¿qué voy a ser? Pues seré funcionario, trabajaré en una sección que también me encantaba. Yo hubiera sido feliz también llevando una sección, siendo funcionario, llevando la gestión de 20.000 hectáreas o 50.000 hectáreas. Y bueno, aquí algunos ya han sufrido esto, con las responsabilidades y las decisiones que hay que tomar. Y no se diferencia mucho de tener una empresa. Esto es otra cosa que hay que quitarse el miedo de esto. Hacer una empresa, la única diferencia que hay entre el que la tiene y el que no la tiene es que un día decidiste hacerla. Porque el día a día del trabajo, cuando voy al laboratorio, pues hay gente que, bueno, no empezó con la empresa. Yo sí, pero trabajamos todos igual. ¿Cuál es la diferencia? Es que la hemos hecho, pero luego la vida sigue y hay que trabajar y hay que seguir haciendo las cosas. Entonces, muchas veces es el miedo a hacer una empresa, ¿cómo me va a ir? Nunca vais a saber cómo va a ir. Es imposible saberlo, porque si no, todo el mundo haría una empresa. Oye, con esto voy a ganar dinero. Pues entonces lo hace todo el mundo. Entonces, cuando algo le hace todo el mundo, pues ya no es negocio porque es muy barato. Bueno, pues entonces aquí es donde entra radicalmente el concepto de la innovación. Entonces, mi formación en los hongos hizo que me especializara y la empresa fuera un laboratorio para explotar todas las utilidades que tienen los hongos a nivel industrial en todos los ámbitos, especialmente en algunos que son de alto valor y que tenían más conocimiento, como es la truficultura, y aquí tenemos un apartado de truficultura tecnológica, de producir un hongo que no se puede cultivar a no ser que tenga encinas o otros árboles, y producir el máximo de este hongo que vale pues, a 1.000 euros el kilo, que así es el alimento más caro que hay en el mercado. Bueno, pues durante estos años hemos conseguido romper todos los esquemas que había de la truficultura y producimos el doble en la mitad de tiempo, básicamente. Entonces ahora hay inversores que están interesados en poner plantaciones de trufa. Gente que viene de otros sectores, no tiene ni idea, pero le interesa esto. ¿Por qué? Pues porque es rentable. Todo ese conocimiento de los suelos, porque en las trufas salen en el suelo, ya lo sabéis, pues hay que conocer bien el suelo, no vale cualquier lugar, pues todo ese conocimiento de los microorganismos por medio de los análisis genéticos, que son innovadores, pero ya también son algo normal que hacemos, para saber qué microorganismos hay en cada lugar, y lo hacemos aquí en el laboratorio, ha hecho que ese conocimiento lo traslademos al mundo de la viticultura. Pues fijaros, también aquí hay un concepto que vais a ser ingenieros de montes, pero no importaba que fuerais agrónomos tampoco, porque en nuestra época, hace unos años, también lo forestal y lo agrícola era como mundos independientes. Ahora ya no. Y cada vez más, en el mundo agrícola necesitan gente de sostenibilidad también, que sepan cómo afectan las labores y el manejo agrícola en los ecosistemas. Entonces aquí es otro nexo. No hay mucha diferencia ya en gestionar ecosistemas. Entonces, por eso trabajamos cada vez más en la sostenibilidad de los suelos de los viñedos, diciéndoles
cómo de intervenidos están esos suelos o cómo de bien conservados. Y eso cada vez lo valoran más también los productores de vino. Bueno, y luego trabajamos en otras líneas, como veis aquí, el forestal, por supuesto. Aquí nuestra intención es, si, fijaros, hay un hongo, que son los hongos micorrízicos, unos producen trufas, otros de la viña son los endomicorrízicos, no producen nada. Pero es el único microorganismo que existe en la naturaleza que es capaz de hacer a la planta absorber más agua. Fíjate, ya ha salido aquí este tema, hay bastantes problemas con con la resiliencia, que también son la sostenibilidad y la resiliencia son palabras que ahora a los políticos les gustan mucho y los forestales lo tenemos en el ADN. O sea que parece que somos los que tenemos que decir algo sobre esto. Bueno, pues si ahora unos hongos micorrízicos pueden ayudar a que una reforestación tenga el mínimo de marras y no haya que volver a replantar. Si un viñedo puede hacer que durante 3 años de sequía las plantas no se mueran, porque en algunos casos mueren. O sea, ese plus que le puede dar un hongo es brutal. Ahí vamos. Pero luego vamos a otros sectores industriales y aquí, pues con Medgón también, pues tenemos en mente algunos trabajos en los que hemos desarrollado en IDEFORES un biomaterial, que es un micelio, es un poliestireno fúngico. En vez de ser plástico, es ultra sostenible. En 15 días lo fabricamos. Puede ser un aislante térmico y acústico que puede ir en las paredes de las casas para aislar. Y encima es residuo cero. Bueno. Y también trabajamos en otra área que es el área farmacéutica de los hongos, los principios activos saludables. Bueno, pues no sé cómo estoy de tiempo, pero para no extenderme mucho, estamos en Palencia. Fijaros que la empresa está en Palencia también porque yo estudié aquí y porque estaba cerca de la universidad con la que colaboramos conjuntamente en muchos proyectos. Esto también es importante decirlo, en la que cada vez se valora más la colaboración público-privada, en la que la universidad tiene su concepto de generar conocimiento, las empresas tienen el deber de innovar y de hacer cosas nuevas y generar puestos de trabajo. Y otra cosa que quería comentar es la necesidad de trabajadores de este sector, de empleos cualificados y os puedo decir que, no sé quién lo decía, si lo decía Leire, el 100% de los empleados ahora en IDEFORES empecé yo solo y ahora somos 23 personas. Muchas de ellas han estudiado aquí o en otras escuelas forestales, agrícolas, de biotecnología y biología. Pero el 100% de las personas que ahora están en nómina en contrato indefinido han hecho las prácticas en IDEFORES. Las prácticas para mí son una herramienta enorme para buscar el talento. Entonces, si alguien tiene interés en... A mí me encanta cuando viene alguien que quiere hacer las prácticas. Digo, pues empieza ya. Y buscamos la ayuda para el ICE, para que no sean unas prácticas no pagadas, que sean pagadas y encima que después, si verdaderamente esa persona tiene ese interés por el conocimiento, yo solo pido eso. Yo no pido que sepa mucho ni que tenga un currículum enorme, solo que tenga interés por el conocimiento, porque eso hace que esa persona va a innovar, le va a gustar la investigación y le va a gustar estar en un mundo que requiere siempre conocimiento. Entonces, ahí os lo dejo y vamos a necesitar mucha gente en los próximos años, espero. Gracias.